máximo a los trabajadores, reducir al máximo las posibilidades de protesta, convertir aquellos nichos de inconformismo como las universidades en escenarios intervenidos directamente, o sea, poner en marcha esa tesis vieja de la derecha colombiana, que la han analizado algunos que dicen que aquí, antes de que haya revolución, ya está la contrarrevolución. O sea, esta es la historia nuestra. Siempre ha estado, la contrarrevolución surgió primero que hubiera revolución. El anticomunismo surgió en el siglo XVIII y el socialismo surgió hasta los años 20 del siglo XX. O sea, 50 años después del anticomunismo es que surge el comunismo en Colombia. Esa condición permanente de arbitrariedad y de anticomunismo y de autoritarismo hoy tiene una connotación muy asociada a estas demandas de unas democracias formales, ¿cierto?, que pueden gobernar sin acudir a los militares, con el control de instancias de decisión. El Parlamento, el Congreso colombiano puede funcionar, puede ser funcional, puede estar la oposición muy valiente, pero pueden darse el lujo de tener esa instancia de legitimación de ese presidencialismo profundo que tenemos. Y eso se expresa hasta en una institución pública como la universidad, que de alguna manera conecta con esas claves culturales, políticas de esa institucionalidad históricamente constituida, de mucha... Este es un país presidencialista, las universidades son rectorales. O sea, hay una correlación en donde la democracia se ve como negativa, como complicada. Y que el Consejo Superior nos dice, pero es que ustedes no pueden elegirlo todo. Pero es que ellos no son los dueños de la universidad, son servidores. Se supone que un decano llega a cumplir una labor, a prestar un servicio a la comunidad, pero ellos lo asumen que es patrimonio de ellos. Pues. Esa condición, creemos nosotros, nos toca discutirla porque juega políticamente. Nosotros no compartimos la tesis de que el uribismo colombiano es la representación de los terratenientes y la burguesía más moderna es el santismo. Es un error complicadísimo porque el uribismo también expresa sectores de alianza con el gran capital internacional, sectores muy de las tecnologías 5G que están llegando al país. O sea, no es erróneo considerar que lo que pasa es que Colombia no se ha desarrollado suficientemente en sentido capitalista y entonces esto lo mandan son unos terratenientes. Esa idea del 60 que teníamos, de la década del 60, de que aquí se necesitaba una revolución burguesa porque este país era controlado por gamonales feudales, hoy no corresponde a esta realidad. Es esa burguesía modernizante, porque modernización no significa democracia, modernización capitalista. Entonces, ahí hay un error en compañeros de las izquierdas que suponen que la alianza con los modernizadores va a traer más democracia, la alianza con Santos. Y ahí están equivocados, porque lo que ha ocurrido es que estamos en un ámbito político. Yo quisiera preguntarles a ustedes, similar al español o al chileno, de la alternancia entre los buenos y los malos. El PSOE y el Partido Popular. O en Chile, los gobiernos de la concertación chilena o los herederos del pinochetismo. Y una alternativa distinta queda entrampada en esas dos. Como que la única alternativa aquí sería ponernos a pensar, bueno, ¿cuál va a ser el menos malo para el 2022? ¿Con quién vamos a ir para el 2022? Y creo yo que esa lectura no cruza esta realidad de estos nuevos sujetos sociales. Por eso empecé con la marcha del viernes. Estos nuevos sujetos sociales que son estas juventudes, no la juventud popular, la juventud de clases medias y altas con unas sensibilidades muy interesantes. Igualmente, a mí me sorprendió mucho la marcha del 8 de marzo de este año, la marcha de las mujeres, que se metió, eran jóvenes y se metieron por el barrio Santa Fe, pero una marcha multitudinaria.
ahí no era la fuerza mayoritaria de las izquierdas, ahí eran estos sectores, eran otros sujetos sociales. Y creo yo que estas marchas de sensibilidad ambiental, o sea, estos sujetos que están emergiendo a la política, más dinámicos y creativos que nuestras izquierdas, nos están diciendo que las claves de la política no es teniendo partido y decir, no, ya los partidos de izquierda ya no funcionan, no. Lo que nos exigen es cómo leemos esta realidad para democratizar una sociedad que cada día, entre más se desarrolla en sentido capitalista, más autoritaria es. Y usted accede a crédito más fácil, pero pierde más libertades democráticas. Esa es y la gente quiere tener cosas, y es una sociedad de consumo que le ofrece a uno cantidad de cosas. Pero estamos en un tránsito en la que estos nuevos sujetos sociales, urbanos y rurales, nos están diciendo el esquema convencional de la alternancia política hay que ponerle fin. Y yo creo que la tarea de lo alternativo a nosotros nos corresponde cómo ponemos en discusión y cómo tensionamos esa capacidad de lectura, pero también de diálogo con estas nuevas subjetividades políticas, estos sujetos sociales que aparecen y desaparecen. Porque este chico de la universidad no es el chico de mi época, yo entré a la universidad a organizarme en alguna área, a eso ingresé. Entonces, ¿qué hay que hacer el sábado, el domingo? Listo, barrio, ¿para dónde voy? Estas juventudes no corresponden al canon de la generación del 80 y del 90, que era la nuestra, sí era la del sacrificio permanente y la de renunciación absoluta a lo que fuera. Y eso nos exige pensar y aprender, porque la gente aprende. La vez pasada yo estuve en Bucaramanga la semana pasada y había unas señoras de la lucha contra la represa de Hidro Sogamoso que estaban hablando del arte de la arpillería. No había escuchado la palabra, dije, ¿qué es la arpillería? Entonces me dicen ellas, ese es un arte de bordado que lo aprendieron las mujeres de Brasil de las mujeres chilenas. Para ellas es la forma de comunicarse sin hablar, sino en el bordado de las mujeres. Y ahí cuentan sus historias y ellas tienen que sea su propia imaginería, pero es como lo asumen. Que las formas de poder comunicarse para vencer el autoritarismo militar era la arpillería. Y ellas lo utilizan. Entonces, yo pensaba, claro, el arte, esas otras formas de expresión muy distintas a este canon, a veces, a esta forma narrativa, o al texto, o al manifiesto, nos están diciendo que tenemos un compromiso muy serio, quienes nos reivindicamos desde lo alternativo para reinventar, y no es que no esté inventado, no es que no exista nada, sino reinventar nuestras posibilidades políticas. Porque hay una demanda profunda de democracia, pero no es de la democracia convencional de solamente cuál es nuestro candidato. Hay una demanda porque hay un déficit profundo de exclusión, de precarización, que hay gente que lo siente, y hay gente que le duele. Al chico de la Javeriana que se asomó y que lo gasearon, estaba conmovido con su compañero del otro lado del muro, de que no lo jodiera la policía. Y no quería entonces dijo, a mí también. Y eso despertó algo interesante. Puede que sea espuma y luego caiga, pero sí nos está diciendo elementos nuevos. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Cuentan en España que una vez pillaron a un obispo en un prostíbulo y dijo, padre, ¿usted aquí también? Dijo, tengo que estar donde está el pecado. El rector podría haber dicho, estoy haciendo trabajo de campo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo poca voz. Vengo de 3 horas de hablar en el sindicato y ya no me queda voz. Intentar compartir un par de ideas por si en el contraste no puede servir algo. Hay una frase de Marx que me gusta mucho,
que dice que cuando la acumulación se puede hacer a través del mercado, la forma adecuada de la dominación es la democracia representativa. Es decir, es la asunción de que si las cosas van bien para los sectores capitalistas, la democracia representativa es tolerada, ¿no? En el caso de España, y creo que también aquí afecta, porque desde el último tercio del siglo XX, creo que los procesos son muy globales. En el caso de España ha habido 3 grandes crisis que han generado 3 respuestas similares y que tienen que servir sobre todo para las 2 cosas de las cuales yo estoy más vacunado y que más me molestan. Una es la melancolía, odio la melancolía. Salvo la de Woody Allen, que dice que le gustan más los días de lluvia que los días soleados porque le permiten mirar para adentro y bucear en su yo personal. Está bien. Pero la melancolía es algo realmente cansino, ¿no? En la izquierda parecemos siempre payasos tristes, llenos de maquillaje, llorando por la bailarina que era nuestro amor secreto que se ha caído. No, o sea, ya, ¿no? Y al mismo lado que junto a este cansancio por la melancolía de no sé muy bien qué tipo de tiempo pasado mejor tuvimos, el otro elemento que hay que incorporar es que siempre la izquierda ha peleado haciendo análisis desde el descontento, los maestros de la sospecha. Pero creo que tenemos que analizar ahora también junto al descontento el desconcierto. Es algo que me ocupa también académicamente. Es decir, creo que vivimos en tiempos de confusión. ¿Qué es lo que explica por qué, por ejemplo, lo que están viendo ustedes aquí ahora, yo lo he visto 1000 veces ya? Y se disipa. Ocurre como las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Y por tanto tenemos que adelantarnos a esa disolución de esta energía utópica y ver cómo podemos operar. Decía que en España hubo 3 momentos que coinciden con las 3 grandes crisis del capitalismo: la crisis del 29, la crisis del 73 y la crisis actual de 2007-2008. En las 3 crisis en España ocurrió lo mismo, y es una pauta muy repetida, y es que los sectores populares y las clases medias golpeadas se juntan, invariablemente, porque el capitalismo siempre, para reajustarse, necesita echar más cuerpos en ese molino satánico que decía Polanyi, y afecta a los sectores populares, pero también a las clases medias que se proletarizan. Y se juntan alianzas que tienen la posibilidad de construir otro sujeto. ¿Qué ocurre? Que en España, en el año 29, esa unión que trajo la Segunda República tuvo como respuesta el golpe de Estado del 18 de julio del 36, que ganó Franco con la ayuda de Hitler y de Mussolini. La crisis del 73 generó lo mismo, una unión de clases medias y sectores populares que consiguió que el franquismo no pudiera continuar. Pero hubo el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, que frenó las posibilidades de transformación en España a la muerte de Franco. La crisis de 2008 generó en España otra vez que clases medias y sectores populares salieran a las calles a protestar, es el 15M, el movimiento de los indignados, y volvieron a darnos un golpe de Estado. Lo que pasa es que los golpes de Estado en el siglo XXI no son como los del siglo XX. No vamos a ver bombardear el Palacio de la Moneda, como en Chile en el 73, por cierto. Qué vergüenza que quieran que nos dé pena el 11 de septiembre de 2001 y nos olvidemos del 11 de septiembre del 73. Pues no, gringos. Nuestro 11 de septiembre es el de Chile y no el vuestro. Bueno, dicho esto, a manera de descargo. Los golpes de Estado se hacen de diferentes maneras, porque también el capital aprende y el enemigo aprende. Y hoy te pueden poner de rodillas sin disparar un solo tiro. Y pueden cargarse a Grecia sin disparar un solo tiro. Y pueden poner de rodillas a cualquier país sin necesidad de ver las escenas que vimos en el 39 de la Wehrmacht alemana arrancando la barrera aduanera con Polonia, ¿no? Me interesa mucho que pensemos que desde el año 73, desde la crisis del 73,
el adversario de la democracia reacciona. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de entender qué pasó ahí. Los adversarios venían de la última vez que hubo acción colectiva del mundo occidental, que fue en el mayo del 68. Fue el último momento donde realmente se acorraló al sistema. En Francia, en Alemania, en Vietnam, los procesos de descolonización, en México contraterrórico. Es un momento de crisis real del sistema que les vacuna. Y después, cuando viene la crisis del 73, es muy importante entender que en ese momento es la izquierda la que está haciendo el diagnóstico de la crisis. Es Habermas, es Klaus Hofe, es James O'Connor, y aquí en América Latina, de Penún, una serie de gente que entiende que hay una crisis sistémica del capitalismo por la caída de la productividad y por el agotamiento del modelo. Y fíjense ustedes, es muy importante entender esto. Ellos no niegan, el sistema no niega que hay una crisis, pero dicen, las causas de las crisis son diferentes de las que dice la izquierda. Aceptamos que hay crisis, no lo negamos, pero las causas son otras. Esto es muy importante porque ahora no niegan tampoco la crisis. Ellos no niegan que hay una insatisfacción popular, pero van a reconducirla, y ahí es donde no estamos siendo así. En la crisis del 73 hay un texto que es obligatorio, hay que leerlo en todas las facultades. Es el programa de máximos del modelo neoliberal. En el 73, que es cuando empieza el modelo neoliberal, hay gente que dice que empieza con Margaret Thatcher en el 79, y digo, no, si hubiera empezado en Europa, hubiera empezado en el 78, con el nombramiento como Papa de Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. Porque es un Papa anticomunista que viene a apuntalar la lucha anticomunista de Ronald Reagan, ¿no? Y a cambiar el Concilio Vaticano II, y a sustituir a la teología de la liberación por los legionarios de Cristo o los Opus Dei, ¿no? Entonces es muy importante entender que en el 73 hay un cambio en el sistema capitalista, deja de ser nacional, que era lo que planteaba Keynes. Esa idea de que el ahorro nacional era igual a la inversión nacional se quiebra. Y es cuando se declara el fin de Bretton Woods, que era el gran acuerdo del año 44 y 45, para organizar el capitalismo. Se termina la fase del capitalismo organizado y empieza la fase del capitalismo desorganizado. Y es por eso, porque en el 73, ya digo que es cuando empieza realmente con el golpe contra Salvador Allende, es cuando Estados Unidos entiende que ha perdido la guerra de Vietnam, es el año del Watergate, es el año de la petición por parte de los países no alineados de un nuevo orden económico e informativo internacional. Es un año donde se da por finiquitado Bretton Woods. Es un año realmente relevante. Bueno, pues ese año se crea la trilateral. Y la trilateral la crea David Rockefeller, que era el presidente del Chase Manhattan Bank. Y la lógica es aplastante. Si el capitalismo ya no va a ser nacional, necesitamos a alguien que haga el papel que antes hacían los estados nacionales. Y la trilateral es el primer gobierno de la globalización en la sombra. Bueno, pues la trilateral encarga un análisis, un diagnóstico de la crisis, y se la encarga al malvado, que es un malvado es como, no sé, un malvado de esos de películas, ¿no? Que es Samuel Huntington. Y Samuel Huntington, que es el pensador obligatorio, tenemos que estudiar a Huntington, porque es el canalla de los canallas, jefe de contrainsurgencia en Vietnam. En el mayo del 68 dice la tesis que ha golpeado a todos nuestros países: el movimiento popular nunca tiene que desbordar el marco institucional y sistémico. Establece cómo tienen que ser las transiciones en el sur de Europa. Establece cómo tiene que ser el fin de la Unión Soviética. Cuando se acaba la Unión Soviética establece el enemigo árabe, con el choque de las civilizaciones. Y cuando ya el enemigo árabe está marcado, dice el peligro, en el último libro suyo, en 2004, dice el peligro son los latinos. Menos mal que se murió. Porque además donde ponía el ojo ponía la bala, ¿no? Bueno, en el informe de la trilateral, en ese informe de la gestión de la crisis del capitalismo del año 75, se plantean una serie de tesis esenciales que están funcionando hoy. En ese libro se dice que hay que combatir el exceso de democracia. El exceso de democracia. En ese libro se dice que los partidos políticos se tienen que convertir
en órganos de gestión, que tienen que dejar de estar financiados por las bases, sino que los tienen que financiar el Estado o los particulares, las empresas, para que no haya una tensión ideológica por parte de los militantes. Hay que vincular los partidos políticos a los liderazgos, para que sean menos rehenes de las presiones ideológicas de las bases. Plantear en ese libro que hay que crear una OTAN intelectual. Plantear en ese libro que los parlamentos tienen que convertirse en órganos de gestión. Plantear en ese libro que hay que vaciar las universidades y llevar a la gente hacia la formación profesional, porque las universidades son centros de profusión de radicalismo. Plantear en ese libro que nunca más los informativos tienen que hacer que un país como Estados Unidos pierda una guerra. Y que nunca más esa imagen de los soldados norteamericanos que regresan envueltos en la bandera norteamericana en féretros, con las cuales los norteamericanos se desayunaban, se cenaban y se almorzaban en los noticieros, tenía que terminarse. Y que era la última vez que dos malditos periodistas se cargaban al presidente de los Estados Unidos. Y ahí plantean en ese libro del 75 que hay que controlar los medios de comunicación, que hay que controlar las universidades, que hay que controlar revistas, fundaciones. En el año 75, fíjense ustedes que nos sacan ventaja, establecen que hay que crear un nuevo modelo, un nuevo sentido común. Y es ahí cuando aparece el neoliberalismo. Que hablamos mucho de él, pero no lo definimos. Y el problema es que el neoliberalismo, como bien planteaba Foucault, que no tenía un pelo de tonto, era calvo, sí, es un chiste malo además, ¿no? Chiste patético, chiste. Lo hace el alumno y lo suspendemos y lo echamos de clase. Foucault decía que la sociedad neoliberal es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos. Una sociedad donde vivimos en términos individuales, en competencia todos contra todos, y vivimos la vida como una inversión que nos permite después tener un mayor volumen de consumo en el mercado o de presencia en el mercado. Es lo que llamaron algunos autores la gubernamentalidad. En el libro ese del 75 es donde se dice que no había una crisis de legitimidad en el capitalismo, porque si había una crisis de legitimidad, la culpa la tenían los gobiernos, que eran ilegítimos. Y dice el maldito Huntington, dice, la crisis no es de legitimidad, es una crisis de, y ahí aparece la palabra, gobernabilidad. Y la culpa no es de los gobiernos que son ilegítimos, sino de la gente que está ingobernable. Y por tanto tiene que empezar todo un proceso de lograr que la gente tenga en su propia cabeza a su carcelero. Y controlan a día de hoy los videojuegos, controlan los periódicos, controlan absolutamente todo. Y es lo que permite algo que le ha planteado Wilson, que nos decía otro profesor en una frase supuestamente paradójica, pero que no era tanto. Decía, solamente la izquierda puede hacer las políticas de la derecha. En España las políticas neoliberales, en España el desmantelamiento industrial, en España las privatizaciones de las grandes empresas públicas las hace el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque si las hace la derecha prendemos fuego a la ciudad. Pero si te las hace un Partido Socialista, igual es un poco fuerte decirlo así, pero es como si te viola a tu padre. Es decir, te genera no entiendes qué está pasando. Si lo hace la derecha, lo entiendes perfectamente. Porque la derecha, dices, es lo que hace la derecha, políticas de derecha. Pero cuando la izquierda hace políticas de derecha, dices, ya no entiendo nada. Y arrastramos desde el 73, desde la crisis del 73, el modelo keynesiano implosiona y es sustituido por los Chicago Boys, que son los que van a Chile a hacer la economía y se hacen hegemónicos. Desde ese momento, es que piensen ustedes, es que me enfado, es que... En España me dicen, siempre estás enfadada de la tele, y digo, joder, es que para no enfadarse. Desde el año 74 hay como 12 años donde todos los premios Nobel de Economía son neoliberales, diciendo pendejadas. Abre las fronteras y exportarás más.
baja los salarios a los trabajadores y habrá más empleo. Rebaja los impuestos a los ricos y habrá mayor inversión. Todo mandangas. Mentiras. Pero premios Nobel, todos. Claro, en el 74, ¿a quién le dan el premio Nobel? No, en el 74, quiero recordar, se lo dan a Hayek y en el 76 a Milton Friedman, al revés. Entonces, fíjense que es lo importante. A partir de ese momento, los partidos socialistas se rinden. Hacen como el ejército italiano en España, que en la batalla del Ebro, los republicanos los detuvieron y se metieron ellos en el penal, se metieron dentro de la cárcel y les dieron la llave. Eran como ricas. Nosotros, para joder, decimos que en la batalla del Ebro un general italiano gritó a las bayonetas y los italianos entendieron a las camionetas. Bueno, lo importante es que en el 73 están escritos después los libros importantes que zanjaron la posibilidad de que la izquierda socialista, que era la izquierda hegemónica, transformase las cosas. Uno es el libro de Tony Blair, La Tercera Vía, que era la asunción por parte del socialismo de los presupuestos liberales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda se hace liberal en lo político, renuncia a la lucha armada, renuncia al asalto al Palacio de Invierno y asume que la vía es la electoral. Y después del 73 asumen el liberalismo económico. Y ya no buscas transformar el capitalismo, ya no buscas a lo sumo, si la cosa va bien, aumentar un punto el gasto social. Es a lo sumo a lo que llegas. Y representan un tongo como un combate amañado donde parece que entre el partido de la derecha y el partido de la izquierda solventan sus problemas. Pero es mentira porque sistémicamente son lo mismo. Y el otro libro, que es el que cierra el juego, es el del año 92, El fin de la historia de Fukuyama. Un libro esencial donde dice, aquí se ha terminado. Y que es la expresión más nítida del planteamiento de Huntington de la gobernabilidad. Aquí el problema es que hay un exceso de democracia y la gente tiene que rebajar sus demandas. ¿Cuál es el siguiente concepto El siguiente concepto es el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza lo que dice es que ya no hay conflictos, amigas y amigos. Y como ya no hay conflictos, se sientan a negociar los capitalistas, los sindicatos, las empresas. Es la explosión de las ONGs. Es decir, como ya no hay conflictos, los partidos ya no tienen capacidad de generar ningún tipo de lucha y por tanto se ha terminado la historia. Aunque un año después sale el libro y es el levantamiento zapatista. Dices, vaya ojo que has tenido. Bueno, voy a ver si soy capaz de cerrar esto. ¿Qué estaba diciendo? Lo que quería trasladarles es que vivimos en un sentido común. Y por eso nos cuesta tanto la lucha de la izquierda. Porque estamos luchando contra un sentido común. Y hay explosiones de rabia, que las ha habido siempre, desde Espartaco. Y las va a haber siempre. Es una de las cosas que me hace que yo tenga una llamita titilante en mi interior, que me hace ser optimista. Porque, ¿esto sabéis quién lo demuestra? Lo demuestra Cal Polanyi en su libro obligatorio de la Gran Transformación. Siempre que el capitalismo aumenta su mercantilización de la vida, siempre protestamos. Siempre. Uno mira la historia de las protestas, siempre, invariablemente. Y lo vamos a volver a hacer. Uno podría pensar que después de la masacre de Argentina con 30.000 desaparecidos, que no iba a pasar nada. Y vuelve a pasar. Ahora bien, pese a que sepamos que hay una resistencia a amargarnos la vida, el poder va especializando, refinando sus herramientas. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos 3 rasgos que siempre repito, que seamos conscientes porque nos afectan a todos los que estamos aquí. Porque todos nos hemos hecho un poco neoliberales. Es como, por eso me gustan las películas de zombies, porque todos nos hemos hecho un poco zombies. Uno piensa y dice, ¿cómo es posible que sea icónica una película de un tipo que se come a los otros? Del Aníbal Lecter, del Silencio de los Corrientes. Joder, es que la sociedad es así.
Si no, la gente diría, pues esa película. Y encima te cae simpático y dices, ¿estamos locos? Pues sí, estamos locos. Entonces, fíjense, hay tres elementos que tenemos que hacer como Neo al final de Matrix. Uno, que es salirnos de nosotros mismos y ver la realidad. El primer elemento que dificulta nuestras peleas, que dificulta vencer al bloque conservador, es que todo se ha mercantilizado, toda nuestra vida. La universidad, conocer, el amor, el sexo, el deporte. Y de ahí la frase brillante de Jameson, que se la roba a Zizek, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y como estamos constantemente compitiendo en mercados, tenemos miedo, porque no vamos a ser rentables en todos los mercados. Tenemos una incertidumbre constante. Tenemos miedo también porque el elemento central de articulación social, que era el trabajo, se ha precarizado. La crisis del 73 pilla. Hay un libro muy importante de Paul Mason que se llama Postcapitalismo, donde plantea que la crisis del 73 se solventa con la clase obrera absolutamente debilitada. Y es la primera vez que hay una reconstrucción del capitalismo que no obliga a crear puestos de trabajo, que va a generar un desarrollo tecnológico muy espectacular, pero no se crean puestos de trabajo. Por eso la crisis de 2008 arrastra todavía elementos más cerrados de la crisis del 73. La pérdida de trabajo o el miedo a no tener trabajo nos da miedo. Y el tercer elemento que les afecta a todos ustedes, el que más, es que vivimos en burbujas culturales. Vivimos fragmentados. Vivimos rotos en nuestro mundo cerrado, donde Spotify nos escoge la música, Netflix las series, y vivimos en una suerte de mundo especular, donde estamos encontrados con nosotros mismos. Y como dice Yu Chan, el filósofo coreano, ya no nos indignamos, sino que nos deprimimos. La mercantilización del mundo nos da miedo, incertidumbre. La precarización del mundo laboral nos da miedo e incertidumbre. El vivir en fragmentos, el vivir aislados nos genera miedo e incertidumbre. Y el miedo y la incertidumbre son el caldo de cultivo de la mentalidad autoritaria. De siempre. Y por eso las condiciones estructurales son para que gobierne la derecha. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ser capaces de darnos cuenta, como ayer planteábamos Gilson, que está leyendo mejor la crisis de estos miedos la derecha que la izquierda. Y resulta que si en Estados Unidos hubieran tenido dos dedos de frente, quien podía haber vencido a Donald Trump era Bernie Sanders, no la tipa de la ciénaga que era Hillary Clinton. Estamos todavía arrastrando la crisis de 2007-2008. Es un ciclo que no está cerrado en el mundo. Y que tiene mucho que ver con que el ciclo de la crisis del 73 se cerró mal. Y por tanto, en este momento de reconstrucción del capital sobre las espaldas de las mayorías, esa insatisfacción o la representa la derecha o la representa algo alternativo a la derecha. En España, la gente, por una serie de azares, la gente se echó a la calle diciendo PSOE, PP, la misma mierda es. Es decir, el ciclo de sustitución del partido de la derecha por el partido de la izquierda, del partido de la izquierda por el partido de la derecha, ocurrió en un espacio de tiempo tan breve que ya no ocurría un trasvase de votos, sino que la gente leyó que los dos eran la misma basura. Se les rompió el juego. El emperador estaba desnudo. Y además el partido que había de la izquierda, como las encuestas le daban que subía, renunció a hacer un frente amplio y dijo, no, es nuestro momento. Y eso nos echó a las calles. Y eso es muy importante entenderlo, porque es lo que hay que rescatar del movimiento estudiantil que está viendo ahora. Los indignados, que aprendimos mucho de nuestros análisis que habíamos hecho previos, pero también de lo que estaba pasando en las primaveras árabes, que inicialmente eran movimientos genuinos, pero que rápidamente la CIA los penetró para convertirlos en movimientos contrarrevolucionarios. Solamente en Túnez lo mantuvieron, el resto. Ahí aprendimos una cosa: si entra la OTAN, lo estropea.
En España tuvimos una pelea muy fuerte sobre si había que intervenir la OTAN en Libia, porque iba a entrar en una población, Gaddafi iba a pasar a cuchillo a 1.200 personas. Y sabíamos que iba a pasar. Y una parte de la izquierda dijo que entre la OTAN. Van, ¿qué? 800.000 muertos. Y Libia es un desierto. Un desierto. Ahí Chávez lo vio. Y la izquierda dijo, no, ¿cómo van a entrar? No lo entendimos. Si la solución es la OTAN, es mejor cualquier otra solución, aunque sea negativa. Pero fíjense ustedes que quiero terminar y quiero que no perdamos el hilo. La gente en la calle, protestando contra los partidos, diciendo que todos los partidos eran una basura, no trajo ni una sola respuesta, traía preguntas que no nos representan. Y la pregunta era, ¿por qué no me representas si mi democracia es representativa? Y la gente no sabía la frase de Marx, que era, no, la democracia es representativa si la acumulación la pueden hacer a través del mercado. Si la acumulación no la pueden hacer pacíficamente a través del mercado, la democracia representativa ya no es funcional para el sistema. Y la gente decía en la calle, ¿por qué no me representas? Y decían en la calle, ¿por qué me tratas como una mercancía en manos de banqueros? Si dice la Constitución que no somos mercancías. Y fíjense que esto es lo más importante. Y siempre que vengo a Colombia, lo cuento. Esas preguntas politizaron a mi país, a España. Politizaron. Y esa gente politizada, porque en la actualidad, con esto que les digo de los miedos, con la mercantilización, con el control de los medios de comunicación, con la oferta brutal que hay de entretenimiento. ¿Cuántas series ya hay que no hemos visto? Series solamente para ti, que las ha hecho Netflix para que tus gustos se vean satisfechos. ¿Cuántos partidos del siglo hay todas las jodidas semanas? Estamos muy entretenidos, ¿no? El éxito del 15M fue que nadie bajó línea, los partidos no bajaron línea, sino que la gente buscó sus propias respuestas. ¿Saben por qué tuvo éxito el 15M? Porque no había liderazgos, no había programas, no había estructuras. Me falta una. No había liderazgos porque todos eran líderes. No había estructuras porque todos eran asambleas. No había programa porque todas las propuestas cabían. Y no había memoria porque la memoria nos dividía. ¿Saben ustedes por qué fracasó el 15M? Porque no tenía liderazgo, memoria, estructura y programa. Pero esto no es una contradicción, sino que el 15M, que es el error del populismo de la CLAU, el populismo es un momento destituyente, es un momento de impugnación, pero después se acaba y viene el momento constituyente. Ya no vale para nada el modelo populista. Ahí es donde surge Podemos. Cuando hicimos una lectura, yo fui un defensor a muerte de que el 15M no se convirtiera en un partido político. Y luego fui uno de los 3 fundadores de Podemos, porque ya el momento sí que correspondía. Claro que se correspondía. Termino. ¿Cómo Podemos, los bloques hegemónicos de la derecha se pueden pelear entre ellos en virtud de intereses? Y a veces hay contradicciones que tienen que ver con su beneficio. Me resulta extraño que sectores, por ejemplo, de telefonía 5G estén con Uribe, porque esos sectores lo que quieren es que se abran todas las minas de la zona que deja la guerrilla. Y eso no sé si es compatible con la pretensión de los sectores latifundistas que quieren mantener esas tierras. Y ahí puede haber una competición que generaría una ruptura. Hay ruptura entre el bloque hegemónico cuando, por ejemplo, hay un sector financiero con unas necesidades y sectores exportadores e importadores con otras. Y tomar decisiones políticas cambian. Y no se olviden de una cosa esencial, por favor, de lo más importante que quería compartir con ustedes. Esas peleas de la derecha tienen lugar en el seno del Estado. Una de las cosas que hizo Podemos fue decir, queremos el poder del Estado, no la tontería de John Holloway. Cambiar el mundo sin tomar el poder, parecemos pendejos. En el 73, ¿qué hace el neoliberalismo? Toma el aparato del Estado. Claro, y desde el aparato del Estado desmantelan todo lo que habíamos construido desde los estados desarrollistas o desde los estados sociales, desde el aparato del Estado.
Y es donde están los grandes negocios, desde el Estado. Un rescate bancario, un pacto con el Fondo Monetario Internacional, liberar tierras. Es decir, necesitan el aparato del Estado, lo necesitan. Y nosotros en los movimientos sociales. Termino diciéndoles que, así como el bloque hegemónico de poder de la burguesía se va a unificar en cuanto puedan conectar sus beneficios y vean un peligro que les amenaza, porque el enemigo de la Coca-Cola no es la Pepsi-Cola. El enemigo de la Coca-Cola son los trabajadores de Coca-Cola que pueden hacer una huelga de todo el servicio. Y ahí Coca-Cola y Pepsi-Cola están juntitos. En Davos están juntos. En el G7 están juntos. No nos engañemos. En cambio, la izquierda tiene una discusión que tú le has planteado, que sean ustedes astutos y astutas. Hay una pelea en Europa entre los que reclaman identidades y los que reclaman materialidad. Esa pelea no debe existir. No es verdad que tú seas ecologista y entonces las peleas obreras te den lo mismo. Eso es una estupidez que estamos cometiendo ahora mismo en España. Las peleas materiales y las peleas identitarias tienen que ir de la mano. Lo han entendido las feministas más inteligentes. Nancy Fraser. Tienen que venir juntas las políticas de reconocimiento, las políticas, las materiales y las de identidad. Tiene que haber transversalidad. No puedes defender el feminismo si no defiendes al mismo tiempo transformaciones en el modelo laboral. No cabe. Eso es decir, soy feminista neoliberal, como decir, soy vegano y me como una chuleta. O sea, no. Es una estupidez. Porque el feminismo neoliberal es la apropiación por parte de estos dispositivos intelectuales que controlan los medios, la academia, etcétera, de apropiarse del marco del feminismo e intentar dibujarlo como la posibilidad de hurtar esa indignación y convertirla simplemente en un enfado por no poder ser CEO de una gran empresa. Que explotarás a mujeres, que impedirás la conciliación familiar, que impedirás lo que realmente permitiría una política feminista que implicaría que los cuidados y la reproducción fuese una tarea colectiva. Y el capitalismo nunca va a querer eso. Porque el gran acuerdo liberal, keynesiano y neoliberal se ha hecho sobre las espaldas de las mujeres. Y eso es lo que implica que es una de las fuerzas importantes ahora mismo en Europa, es que los dos últimos 8M, el Día de la Mujer, han sido huelgas además. No han sido solamente de reivindicaciones de identidad femenina, sino que también han sido huelgas para hacer un llamamiento de que los cuidados y la reproducción son tareas de todos y que el capitalismo funciona porque las mujeres se encargan de esa tarea que genera, algunos que le han contado, $1,5 billones de dólares anuales que nunca se pagan. Cuidado con poner a pelear identidades y materialidad, al revés. Hay que conectar esas luchas, hay que ponerlas en discusión. Hay que permitir que esa indignación que está en las calles construya un relato que le permita politizarse, que es lo que hizo el 15M. Realmente primero se politizó y luego construyó el relato. Y lo último, para que todo esto no se nos vaya al carajo, que es una de las peleas que tenemos ahora mismo en España, hay que tener mucho cuidado con las ambiciones personales que también están en la izquierda, siempre, siempre. ¿Cómo se solventa eso? Con lo que ha sido el gran fracaso de la izquierda en América Latina, incluido Colombia, que es el fracaso a la hora de construir partidos-movimiento. Partidos-movimiento que tengan un pie en la institucionalidad y un pie también en las calles, en los movimientos sociales, con una regla de oro que no la hemos cumplido en España y la estamos pagando muy cara. Y es que los cargos del partido no sean cargos institucionales. Que los que sean cargos en el partido no sean ni diputados, ni senadores, ni alcaldes, nada de eso. Para que el partido tenga la lógica propia y el tiempo de estar con los movimientos. Porque si no, el riesgo de que el partido quiera instrumentalizar al movimiento para sus necesidades institucionales es altísimo. Y repetimos constantemente el mismo error.
Creo que el partido Movimiento, además, se adecua a lo que planteaba el compañero, que puede captar a la gente joven. ¿Por qué? Porque el partido Movimiento rompe la lógica binaria del partido leninista clásico. El partido Movimiento es partido y movimiento. Le ocurre como a la luz, es onda y partícula al mismo tiempo. Porque estamos en un momento histórico donde las cosas son una cosa y la contraria. Porque vamos a tener que ser racionales y pasionales. Y vamos a tener que ser locales y globales. Y vamos a tener que ser masculinos y femeninos. Y vamos a tener que ser todas las contradicciones que hay que cabalgar, como dice García Linera. ¿Y sabe la única manera de cabalgar las contradicciones? Con mucho diálogo. Wilson, como no entiendo una mierda de los partidos políticos, se me tienen todos hasta las narices, incluido el mío. Mira a leer teoría de la organización de empresas. A ver si encuentro un poco de luz. Y hay algunos autores que están articulando empresas sin CEO. La empresa de atención domiciliaria más importante de Holanda es radicalmente horizontal. Tiene beneficios. Y tiene el mismo funcionamiento que nuestro cerebro. Yo soy la jefa, yo soy la líder, yo soy el CEO. Y los 80.000 millones, ¿no?, que tenemos, y los billones de sinapsis ocurren de manera horizontal con intercambios constantes de información. La única manera de construir partido en movimiento es garantizando ese flujo constante de información, constante, cosa que en los partidos no hacemos. Porque tendemos siempre a estructuras verticales que terminan cargándose cuando, como nos ocurre en España, el número 2 dice: yo quiero un juguete solo para mí. Y monta su propio partido apoyado por los medios de comunicación que dicen: ¿cuánta razón tienes, mijo? Tú eres el más grande. Tú sí que vales, tú sí que eres el referente de la izquierda, claro. Que al partido que puso contra las cuerdas al bipartidismo en España le supo una decisión de ni más ni menos que el número 2. Adelante. Puente de plata. Puente de plata. ¿Cómo lo hubiéramos evitado? Con un partido de movimiento que no hemos tenido. Porque esa verticalidad fue dejando cadáveres. Y esos cadáveres van alimentando el enfado. Y ese enfado va articulando la posibilidad de una alternativa. Y al final rompemos esas posibilidades de la indignación, convertirla, al meterla en una caldera, como decía Trotsky, convertirla en la posibilidad de un pistón que funcione. No es nada sencillo, y por eso somos pesimistas, pero también están llenos de posibilidades, y por eso somos pesimistas esperanzados. Si nos quedamos solamente en el pesimismo, somos unos reaccionarios. Si hacemos discursos catastrofistas, apocalípticos, sin salida, somos unos reaccionarios. Me ocurre mucha izquierda intelectual que dice: qué mal está todo, mirad qué listo soy que me da cuenta que está todo muy mal. Tú eres un líder. Bueno, expulsado. Tenemos la obligación de encontrar esas salidas, que no son sencillas, y para eso lo primero que tenemos que hacer es romper los diques que nos impiden pensar correctamente. Y por eso la principal tarea que tenemos es recuperar el que era el espacio por excelencia de la formación de izquierda, que era la formación, la ideología. Nadie sabe quién es el ideólogo del PSOE en España, pero todo el mundo sabe quién es su estilo. Hay una frase de Rosa Luxemburgo que dice: el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Y yo he hecho un añadido que digo: el partido, cuidado, sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido, el secretario general sustituye al comité central y el speed doctor sustituye al secretario general. Y al final, en una suerte de mercadotecnia, cambiamos la ideología por esta suerte de política televisiva, donde cada vez hay menos ideas. Yo fíjense que con la situación complicada que tenemos en España, con la situación complicada que tienen ustedes en Colombia, con la situación complicada que hay en todos sitios, creo que tenemos razones para el optimismo, porque se demuestra que pese a todas las trampas que nos pone el sistema, siempre hay grietas por donde nos escapamos. Y por eso se hace más cierta que nunca la frase de Gramsci de que nunca nos olvidemos de al pesimismo de la inteligencia o ponerle el optimismo de la voluntad.
porque siempre hay grietas. Y en esas grietas siempre estamos nosotros y nosotros. Gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar pido disculpas por haber llegado tarde y no haber escuchado a Wilson y haber escuchado la parte final de tu intervención, Fran. Pero resulta que, bueno, estaba en otro lado dando una charla también, entonces, y encima a eso se sumó el atasco y, bueno, por esas razones no pude estar a tiempo. Con respecto, bueno, por otra parte, estoy un poco cansada porque también, al igual, digamos que Juan Carlos dio una charla como de 2 horas y pico, ayer también, entonces cuesta arrancar de otra vez. Pero bueno, en segundo lugar, lo que quiero decir es que estoy muy contenta de estar dando una charla aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Es la primera vez que doy una charla en esta universidad y dado que soy una acérrima defensora de lo público, realmente me siento muy orgullosa de verlos aquí, de que sigan sosteniendo estos espacios, porque aquí es donde está el futuro, no solo de Colombia, sino el futuro de la humanidad. En ustedes, los jóvenes, en los estudiantes, y en las posibilidades que abren a quienes no son todavía capaces de descubrir todo lo que hay en juego. Pero bueno, después de este momento así un poco cursi, voy a dar lugar a la intervención. No, pero de verdad es que soy muy fan de las universidades públicas. Voy a dar lugar a mi intervención. Digamos que el título del encuentro que hoy nos convoca se divide en 2 partes, ¿no? Por un lado se habla de la crisis de la democracia, pero por otro lado en el título hay una invitación a pensar en las alternativas, ¿no? En las fuerzas alternativas. Yo creo que me voy a centrar más en la segunda parte del título, es decir, voy a pensar un poco cuáles son las alternativas que considero que son realmente existentes y qué es lo que creo que hay en juego en esas alternativas. Pero antes de entrar directamente a estas alternativas, me parece importante hacer una pequeña genealogía muy caricaturesca de lo que ha sido la tradición de pensamiento marxista en la que yo misma me reconozco, ¿no? En este legado marxista donde se empieza a pensar que es posible transformar la sociedad. Bien, ¿cuál es uno de los problemas que tuvimos en los orígenes dentro de la tradición marxista? Y si nos ponemos a prestar atención, tiene que ver con una especie de falsa oposición entre emancipación y democracia, ¿no? En el legado marxista más clásico y ortodoxo. Por lo general se había considerado que la democracia era una forma de gobierno formal, y era una forma de gobierno formal que lo que hacía era perpetuar las formas de desigualdad y sostener el capitalismo. Y en ese sentido lo que hicimos fue, de alguna manera, entregarle al enemigo el significado de democracia y la democracia como una posibilidad de organización social y política. Ahora bien, cuando el marxismo entra en crisis, muchas pensadoras y pensadores empiezan a entender que quizás echamos al niño con el agua de lavar, ¿no? Que haberle dado al enemigo la posibilidad de determinar qué es la democracia y cómo debe funcionar probablemente fue un grave error. Y en ese sentido, lo que empezó a recordarse de la democracia es algo muy importante que lo pensó un liberal, Tocqueville, y que tiene que ver con que la democracia es un proceso, ¿no? Tocqueville, en términos cuasi religiosos, llama a la democracia es un acontecimiento. Y dice, ¿y qué tipo de acontecimiento es? Es el acontecimiento donde irrumpe la igualdad. ¿Pero qué significa que sea un acontecimiento donde irrumpe la igualdad? Y eso hoy lo tenemos muy naturalizado, pero creo que es importante recordarlo una y otra vez. Y es que irrumpe la idea de que todos podemos ser iguales. Es decir, descubrimos que aquellos mecanismos por los cuales se había naturalizado la desigualdad eran mecanismos políticos. Y aquellas experiencias por las cuales se suponía que por naturaleza existían esclavos, o donde se suponía que por naturaleza las mujeres estábamos atadas a lo doméstico porque éramos seres pasionales, que no podíamos irrumpir en la vida pública y por lo tanto teníamos que dedicarnos simplemente a procrear hijos y nada más. Todas esas ideas que han sostenido la historia de la humanidad casi hasta nuestros días, todas esas ideas se empiezan a desnaturalizar. Claro que cuando aparece la
democracia como acontecimiento moderno no se estaba pensando ya en la desnaturalización de la relación entre los hombres y las mujeres, pero que la idea de que hay naturalizadas formas de la desigualdad y que eso no está bien, empieza a acontecer ahí. Y eso es un efecto dominó. Porque nuestra historia moderna no es sino la historia por la cual los de abajo nos vamos dando cuenta cada vez de manera más sofisticada cuántas formas de desigualdad hay naturalizadas en las relaciones sociales. Por lo tanto, la democracia históricamente, más allá de que en determinados momentos se ha capturado y con la democracia se haga estrategia de exclusión, etcétera, etcétera, históricamente la democracia ha sido un proceso de igualdad, un proceso por lograr, por materializar la igualdad en las relaciones sociales, por lograr una humanidad igualitaria. Y es ahí, cuando nos damos cuenta del error de haber dejado la democracia al enemigo, que empezamos desde la tradición del legado marxista a entender la importancia de recuperar el significado de democracia, pero la importancia de recuperar la idea de igualdad y la importancia de entender que la democracia ha sido un proceso histórico por la igualdad de los seres humanos. Y en ese proceso histórico por la igualdad nos damos cuenta que el marxismo es una expresión más de esa fuerza igualitaria y que el legado del marxismo, el legado del pensamiento emancipador, es expresión de ese deseo de materializar la igualdad, de sentirnos iguales. Y en nuestras sociedades latinoamericanas tenemos un grave problema, no solo en términos políticos, económicos, sino también que tenemos un grave problema en el orden del deseo para desear la igualdad. Y tenemos un enorme problema en el orden del deseo porque nosotros somos sociedades con herencias coloniales. Y somos sociedades con herencias coloniales en donde nos han hecho sentir que hay un señorito que va a estar más legitimado que los demás para ser. Y que por lo tanto, en esa lógica del señorito, se supone que uno solo es, uno solo existe, uno solo se siente alguien si puede ningunear a otro, si puede a otro hacerle sentir que es menos. Y esa relación cultural que la veía muy bien Mariátegui en los años 20 y que sigue siendo completamente vigente, incluso si pensamos en cómo funciona la política neoliberal hoy, detrás de la economía naranja, detrás de todo el mensaje New Age que pueda haber en un gobierno como el de Mauricio Macri, detrás de todo eso sigue la estructura gamonal del señorito, sigue operando la relación social deseante por la cual uno solo puede ser si el otro no es. Y eso sobre todo está configurado por nuestras élites latinoamericanas. Entonces tenemos una tarea muy difícil, y eso no solamente es en América Latina, eso es una herencia muy hispánica, aprovechando que está el amigo Juan Carlos Monedero. La lógica señorial, no digo que es una lógica de España, sino que es una lógica hispánica, ¿no? Un gran invento cultural católico. Muchas gracias. Lo pagasteis con mucho oro y plata. Bien. Por lo tanto, tenemos que desear la democracia, tenemos que aprender a desear la igualdad. Y eso es una tarea muy difícil en la que todavía nosotros nos encontramos. Y esa es una tarea por la cual la democracia tiene un desafío muy, muy grande. Y no solamente tenemos este componente gamonal del señorito, porque nosotros, como decía muy bien el pensador boliviano Zabaleta Mercado, nuestras sociedades son abigarradas, eso significa que hay varias temporalidades operando a la vez. No solamente tenemos el problema del señorito gamonal, sino que también tenemos el problema del etos neoliberal, ¿no? Es decir, de estas nuevas relaciones sociales que están atravesadas por la figura del individuo emprendedor, de la destrucción del tejido social y de todas las experiencias de ocio que Juan Carlos mencionaba recién. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cortocircuitar
esto que opera en el orden del deseo? ¿Cómo cortocircuitar este neoliberalismo gamonal que organiza las sociedades latinoamericanas? Y ahí voy a recoger algo que han sugerido los compañeros, Frank, Juan Carlos, que tiene que ver con imágenes, ¿no? Es decir, porque el neoliberalismo es una imagen que configura un sentido común. Y la pregunta es, ¿cuáles son las imágenes de nuestro presente que pueden empezar a cortocircuitar ese sentido común, ese neoliberalismo gamonal que organiza nuestras sociedades? ¿Cómo podemos pensar en imágenes, como diría Didi Huberman, a modo de luciérnagas, imágenes que proyecten, que den una luz débil, pero una luz lo suficientemente poderosa como para que pueda empezar a hacer agujeritos en esta realidad que se nos aparece como aplastante y que pareciera dar lugar, o bien, como decían, al miedo, a la incertidumbre o también al cinismo? Y en ese sentido, considero que en lo realmente existente, en este momento, hay dos fuerzas que están haciendo ese agujerito. Por un lado está lo femenino, la imagen de lo femenino. Nos hemos dado cuenta que la imagen de lo femenino que ha organizado nuestra cultura occidental hasta ahora es una imagen de lo femenino construida solamente desde el lugar del deseo de lo masculino. Y no nos hemos atrevido todavía a pensar qué es lo que desea lo femenino. Y es desde ese lugar de lo femenino donde se está animando a entender qué desea lo femenino, qué imagen de lo femenino podemos empezar a construir que no dependa de una lógica de opresión, donde el feminismo se arraiga como praxis política. Esa es una primera imagen. Y la segunda imagen es la imagen de lo popular, que la imagen de lo popular la han dado por muerta muchísimas veces. Desde muchos lugares distintos se ha pensado que lo popular está muerto, que ya tenemos que hablar de políticas de masas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo popular retorna una y otra vez. Imágenes plebeyas que aparecen una y otra vez en nuestro presente, incluso atravesadas por la lógica del neoliberalismo. Y una de las experiencias políticas en América Latina contemporáneas que han podido organizar esa imagen de lo popular es el populismo, y es el populismo del siglo XXI. Por lo tanto, tenemos dos imágenes que parecieran hacer esos agujeritos, citando a Lacan de alguna manera con la idea de los agujeritos, que parecieran hacer esos agujeritos al neoliberalismo. Lo femenino a través del feminismo y lo popular a través del populismo. Sin embargo, pareciera haber una especie de desencuentro entre esas dos fuerzas, entre esas dos imágenes que en nuestra actualidad están presentes. Incluso en el ámbito de la teoría, y muchos de ustedes son lectores del feminismo y del populismo, incluso hay como una colisión. Es decir, las feministas suelen considerarse que no son populistas porque consideran que el populismo es una lógica de articulación de lo político patriarcal, porque da lugar al antagonismo y porque todavía cree que el Estado es una forma de poder que es necesario, propiciar. Y los populistas suelen considerar que el feminismo es una lucha, que probablemente sea una lucha importante, pero suelen dejarla en un segundo lado, ¿no? Y suelen considerar que primero hay que darle de comer a la gente y que luego hay que preocuparse de las demás cuestiones, como puede ser el feminismo, la crisis medioambiental, los problemas de la distribución de la tierra del territorio, el extractivismo, etcétera, etcétera. Y es un error de las dos partes creer que cada una tiene que ir por un lado distinto. Y es un error de las dos partes, ¿por qué? Porque estas dos imágenes de las que acabo de hablar son fuerzas realmente existentes. Y es solo en su articulación como van a poder generar una imagen de emancipación. Y en ese sentido, creo que el feminismo o cierta teoría feminista, porque digamos, yo me considero parte de este legado feminista, y dentro de este legado feminista creo que hay varias posiciones,
pero hay una que se vuelve un poco peligrosa, que es aquella posición en la que se piensa que solamente en la domesticación de lo político es donde está la clave de la emancipación. Y en este cierto feminismo de la domesticación de lo político, se piensa que los cuidados pueden operar como un mecanismo de cierre de los conflictos, de considerar que si las mujeres estamos al mando de la emancipación, lo vamos a lograr a través de los cuidados, y los cuidados sería una forma de praxis política que no precisa del conflicto, no precisa del antagonismo y no precisa del poder de Estado. Y eso, a mi entender, es una ilusión. Necesitamos, en ese sentido, un feminismo antagonista. Necesitamos un feminismo que sea capaz de asumir la importancia del antagonismo. Incluso el feminismo como irrupción política es una forma del antagonismo. Necesitamos pensar desde el feminismo las formas de los conflictos y necesitamos desde el feminismo repensar la importancia del Estado, repensar una naturaleza del Estado que sea feminista, un logos feminista, un antagonismo feminista, una emancipación feminista, pero no podemos abandonar todas estas formas de expresión política. Y del lado del populismo, hay un término que quizás en Colombia no es tan común, pero se llama el campo popular, ¿no? El populismo se organiza a partir del campo popular, como decíamos, es una lógica de articulación de lo político, y ahí quizás me distancio un poco de Juan Carlos, porque yo sí creo que, es decir, Laclau tuvo limitaciones en el sentido de que él le dio más prioridad al populismo como una forma de articulación de lo político destituyente. Pero también, si hacemos un estudio más amplio, más allá de Laclau y articulando con su teoría o con su filosofía, el populismo también puede ser pensado como una forma de institucionalidad. Y creo que una de las cosas a estudiar a nivel empírico es las formas de institucionalidad a las que ha dado lugar el populismo del siglo XXI. Más aún, si nos vamos a los populismos más clásicos, las experiencias populistas no fueron experiencias destituyentes, fueron experiencias de construcción de repúblicas populares. Es decir, la formalización del trabajo, el derecho a la salud y a la educación, fueron construcciones, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ejemplos clásicos como el de Brasil, el de Argentina y el de México, pero también hay que irse a los ejemplos de Ecuador o de la Cuba prerevolucionaria, son experiencias de institucionalidad, son experiencias de construcción de repúblicas y de derechos para las mayorías. Pero bueno, volviendo al populismo, el populismo se caracteriza por organizar el campo popular. Y en esa organización del campo popular, el populismo históricamente ha dejado de lado el problema del feminismo. Por lo tanto, el populismo necesita entender que el feminismo es prioritario en este momento. Y es prioritario por una razón muy sencilla. Si nosotros nos preguntamos cuál es la movilización social de carácter internacional que está teniendo lugar en este momento, más importante es el feminismo. Como recién decían muy bien, el 8M, que no solamente es un encuentro de mujeres, sino que se autodenomina como una huelga, es decir, creando un montón de demandas que no tienen que ver solamente con la desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, el feminismo está siendo una forma de organización internacionalista en este momento. Y eso es lo que el populismo necesita entender. Necesita entender que perdón la redundancia, ya estoy un poco cansado. Necesita entender que es urgente una feminización del campo popular. Y una feminización del campo popular no significa solamente que las mujeres tengan espacios de conducción, lo cual sí es muy necesario, sino que significa transformar las relaciones sociales. Es decir, yo puedo ser una mujer negra y reproducir el lugar de enunciación o el discurso del hombre blanco heterosexual. Por lo tanto, no se trata solo de que las mujeres tengan más visibilidad y
y mayor papel en lo público, sino transformar una relación social que nos organiza a todos, que es el patriarcado, y que todos la reproducimos. En ese sentido necesitamos un feminismo antagonista y necesitamos un populismo feminista. Y es en ese juego entre el populismo feminista y el feminismo antagonista donde me parece que se juega una cuestión muy importante, que la acabo de decir recién, o sea, les adelanté el final de la película, o sea que la narrativa no funciona, y es la destrucción del patriarcado. Necesitamos ya, de una vez por todas, destruir el patriarcado. Y cuando digo que necesitamos destruir el patriarcado, lo que estoy diciendo es que necesitamos destruir esa relación social. Y el otro día estaba releyendo el texto de Domenech, que seguro que todos ustedes lo conocen, El eclipse de la fraternidad, y me percaté de algo que la primera vez que lo había leído no le había prestado tanta atención, que me parece una tesis bien interesante, voy a ser muy esquemática ahora mismo, pero me gusta bastante, y es lo que dice Domenech es lo siguiente: las revoluciones modernas propiciaron la democracia, pero mantuvieron intacto algo, un concepto de propiedad. Un concepto de propiedad que antes pertenecía a los grandes señores feudales o a los grandes gamonales con sus fincas en Río Negro, pero que ahora en las experiencias de las revoluciones modernas, esa forma de propiedad, que era una forma de relación social del señor feudal con su mujer, sus hijos, sus esclavos, sus haciendas, etc., esa forma de la propiedad se trasladó intacta a cada individuo hombre blanco heterosexual. Y esa forma, por lo tanto, nuestras repúblicas se han caracterizado por ser repúblicas de propietarios hombres blancos heterosexuales. Nosotros, es decir, ha habido pujas por construir otros tipos de repúblicas y nuestras repúblicas siempre han estado en tensión. Pero digamos que lo que ha predominado es esta forma de repúblicas de propietarios como hombres blancos heterosexuales. Y una de las cosas que dice Domenech, que me parece muy interesante, es, bien, pero ¿qué concepto de propiedad hay? Porque claro, ¿qué fue lo que intentó hacer Marx? Carguémonos la propiedad, destruyamos la propiedad. Y el experimento no salió tan bien que digamos. Entonces, con esto lo que estoy tratando de decir es importante repensar la noción de propiedad. Y a lo que nos invita a pensar Domenech es que la lógica feudal trasladada al señorito moderno es la propiedad como dominio, como posesión. Y eso por lo tanto, uno, en tanto ciudadano, es un individuo que está con los otros compartiendo un espacio común y disputando la cosa pública. Es decir, uno en tanto ciudadano está en el ámbito de lo público con sus iguales. Pero en el ámbito privado es un señorito en relación de dominio con su propiedad. Y esa relación de dominio con su propiedad era su relación con la esposa, con los hijos y con sus trabajadores y con la naturaleza. Y eso es lo que el feminismo vino a cortocircuitar. A decir, oigan, que nos están tratando como si fuéramos esclavas. Oigan, que todo bien con el espacio público, pero yo también quiero formar parte de lo público porque estoy atada a una relación doméstica que es una relación de dominio. Por lo tanto, el secreto a pensar en nuestro presente y que nos invita a pensar el feminismo y el populismo es cómo reelaborar una noción distinta de propiedad que no pase por una cuestión del dominio, es decir, de la posesión. Esto me pertenece en tanto que lo poseo, y si yo lo poseo, nadie más lo posee. Y eso que poseo, a su vez, lo destruyo. Es decir, que entre la lógica de los femicidios y la lógica extractiva de la naturaleza, hay una misma lógica en realidad, que es la lógica del dominio como posesión. Y hasta que no aprendamos a destruir esa lógica, no podremos pensar en una verdadera emancipación. Y ahí es donde está la clave de todo, porque en esa clave de la posesión, del dominio como posesión, como que es lo mío en tanto que lo poseo, y al poseerlo yo entonces tengo identidad,
y por lo tanto tengo subjetividad y por lo tanto me convierto en un señorito, es ahí donde impera la lógica sacrificial. Y es esa lógica sacrificial de Occidente, ¿no? Caín y Abel, es decir, un hermano mata a otro hermano, que está ahí en Antígona, ahí es donde se está jugando toda la cuestión, los hermanos matándose entre sí, y ahí irrumpe lo femenino, que es Antígona, generando otra cosa, que eso María Zambrano lo ve muy bien. Por eso, frente a la lógica sacrificial de un hermano dándole muerte a otro hermano, está la lógica del amor, pero un amor que tenga que ser antagonista, no el amor maternal, sino el amor fraternal o el amor de la sororidad, que es otro tipo de amor, que es una alianza política, no de sangre. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas. Pero entonces, lo que está en juego es la posibilidad de pensar otra forma de la propiedad. La propiedad como uso del común. Y como uso del común para los que no tenemos nada en común. Y ahí es donde está la paradoja, porque el problema de pensar el uso del común de esto es común a todos, es que nos vuelve a atar a unas lógicas premodernas. Y yo creo que no es muy bueno estar atados a las lógicas premodernas. Necesitamos mucha modernidad, necesitamos mucha negatividad, necesitamos mucho antagonismo. La idea del cuidado del común para los que no tenemos nada en común, el subtexto de esa frase es que el común es algo a construir. Y el común es algo a construir en el sentido de que es algo a cuidar entre todos. Es la cosa pública a cuidar. Es la cosa pública a cuidar en el sentido de cuidar el Estado, cuidar la naturaleza, cuidar el mundo en que vivimos y cuidarnos entre nosotros en un momento como el actual, donde lo que parece imperar es la lógica de la guerra otra vez. Por lo tanto, construir una relación de propiedad, no ya como sacrificio del dominio, sino como uso del común. Y me parece que eso es lo que está a la base de las experiencias actuales de lo popular y de lo feminista. Y creo que ahí es donde está la posibilidad de la destrucción del patriarcado, destruir la propiedad como dominio de unos pocos y construir el común entre todos. Y con esto concluyo.